Los sueños son muy importantes para el desarrollo de talento en las organizaciones. En mi caso, juntaba los ojos, me acurrucaba y caía en profundo sueño. Las imágenes llegaban como una película ante mí y grandes estrellas se quedaban allí colgando un rato. Yo soñaba ser como ellas, ser una gran actriz. Cuando era niña, me encantaba comandar, liderar e inventarme misiones, que iban desde la casa de bichos hasta encontrar quién había escondido el morral de Juliana, una compañera del colegio. Por eso me imaginaba, en mi mente de niña, que podía ser presidenta y así llevar a cabo muchas misiones donde pudiera ayudar a otros de muchas maneras. Cuando yo era niño, mis vacaciones, todas, desde puentes, mitad de año, final de año, eran en la finca de mi abuelo en el llano. Mi abuelo, un llanero, súper llanero, de pata al suelo casi, me enseñó a montar a caballo. Y ahí vi parte de mi sueño que era, quería ser vaquero. Quería tener caballos, quería seguir compartiendo en el llano, corriendo o galopando con los caballos. Muchos años después entendí por qué me gustaba tanto los caballos y el ganadear. Y fue cuando nació mi hijo y unos años después, él le encantaron los caballos. Y empezamos a montar caballo con él. Y él escogió salto, equitación. Y la expresión de él fue que él se sentía libre montando caballo. Ahí se me iluminó la cabeza y dije, eso es mi sueño, ser libre. Ser libre en todo lo que yo hago y buscar una conexión superior con un ser vivo como un caballo. Poder hacer cosas que uno no se imagina con un ser vivo que está en ese momento a cargo de uno. Y ahí descubrí que mi sueño también era el conectar. Crear esas conexiones que uno no se alcanza a imaginar hoy en día con personas. Hacer equipos de alto rendimiento y ayudar a las empresas que se conecten de otra manera con sus equipos de trabajo. Hacer que logren resultados que no se imaginan realmente a través de las personas y esas conexiones que hoy son mi sueño y que hoy yo estoy convencido que estoy viviendo mi sueño en mi empresa. Bienvenidos a Budo Talks, un programa de actualidad corporativa y empresarial donde podrás descubrir, desde la experiencia de líderes y consultores, la importancia de la toma de decisiones basados en evidencia y datos que transformen la incertidumbre en claridad. Desde conversaciones francas, destacaremos la importancia de la gestión de la reputación y las herramientas a su alcance para hacerlo bajo una mirada crítica de las coyunturas corporativas. Serán charlas amenas y nutritivas para las industrias que buscan inspirarse y así transformar el mundo junto a sus grandes causas. Antes de iniciar, no olvides que puedes calificar tu experiencia con este podcast. Con tu calificación nos ayudas a mejorar y llegar a más audiencias alrededor del mundo. Visítanos en buo.media. En el episodio de hoy estaré en esta conversación con Juan Fernando Dávila, director general de The Line Group. Juan Fernando es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing. Ingresó al mundo del marketing de experiencias y eventos en el año 2000, manejando clientes como ETV, Lenovo, Colsubsidio, Samsung, Laboratorios La Santé, entre otros. También nos acompañará Diana Jaramillo, consultora y cabeza de la Unidad de Negocio de Comunicación Interna y Cultura en Buo Clarity for Leaders. Ella es internacionalista de la Universidad del Rosario con una especialización en comunicación organizacional y tiene más de 8 años de experiencia acompañando a empresas públicas y privadas en el seguimiento de sus estrategias e indicadores de gestión e impacto en materia de comunicación. Bienvenidos, soy Camila Gutiérrez, experta de estrategia Buo. Y yo soy Diana Jaramillo. Los sueños se erigen o se construyen como un motor dentro de los seres humanos. Es como eso que empuja a la gente a levantarse todos los días, a visualizarse y teniendo en cuenta que nuestro día a día se desarrolla en una oficina, en un entorno de trabajo, poder cumplir los sueños en el lugar donde trabajamos se vuelve determinante para que la experiencia de los colaboradores sea valiosa y para que las organizaciones no solo sean lugares donde se genera dinero, sino donde se genera propósito y donde podemos transformar a la sociedad
desde lo que hacemos, desde nuestra razón social. Steve Jobs soñaba con revolucionar el mercado de los computadores y lo cumplió. Y en ese sentido, nosotros desde Búho queremos hablar justamente de cómo desde nuestro lugar de trabajo podemos cumplir esos sueños. Podemos motivarnos en el día a día a transformar la sociedad, a transformar nuestro entorno, o es una quimera. ¿Lo podemos hacer? La intención de hoy es tener una conversación alrededor de esas nuevas organizaciones que se han pensado fuera de la caja para no solo generar dinero, sino generar propósito y generar vivencia de la relación del colaborador con su entorno. También hablar de esas motivaciones y sueños y cómo se alinean con la organización y sus propios sueños y visión a mediano plazo. Y por último, cómo la vinculación de la comunicación interna contribuye como herramienta, no como un elemento que se pone sobre la mesa y es un nice to have, pero no lo usamos tanto, se vuelve determinante en la creación de experiencia, en la creación de bienestar y de tranquilidad para los colaboradores y para el empleador. Dentro de la literatura alrededor de comunicación interna, hay un autor chileno, Manuel Tesi, que lista una serie de pecados o malas prácticas a la hora de gestionar la comunicación interna. Él lista 20 escenarios o situaciones que se pueden convertir en peligros a nivel interno de cara a los colaboradores y de cara a la reputación externa de las empresas. Pero en esta sesión vamos a hablar solo de 4. Quisiera arrancar por establecer que pecado no es algo que nos dicen que está mal porque sí. El pecado es malo porque le hace daño a quien lo comete. Y en este caso, la mala gestión de la comunicación como pecado hace daño a la organización porque la fractura, porque rompe la vinculación que existe entre los colaboradores y el entorno laboral y su empleador y sus pares. El primer pecado que nos pone este autor sobre la mesa es abrir buzones de sugerencias, canales, y no estar pendiente de lo que está pasando ahí. Entonces, abro una caja de preguntas, un buzón de mensajes, de sugerencias, pero en la vida real nunca le doy respuesta ni a lo que me están diciendo, ni respondo a lo que me están preguntando. Ahí lo que yo genero en mi audiencia es abandono. Te dejo algo para que me hables, pero la verdad es que no me importa lo que me estás diciendo. Ese es un pecado porque nos desconecta de tajo de nuestra audiencia. El segundo es pretender comunicar sin generar vínculo emocional. La comunicación es profundamente humana. La comunicación parte del lenguaje y el lenguaje es propio de la raza humana. Es lo que nos permite movilizarnos, es lo que nos permite actuar como clan y más aún en las organizaciones. Pero para lograr esa movilización es importantísimo poder generar un vínculo que me permita a mí conectarme desde una sesión de trabajo hasta un taller con la señora de los tintos, con el CEO, con cualquier persona dentro de las empresas. Es muy importante aprovechar la confianza que tienen los colaboradores en las empresas y en los líderes. Y esto no es un dato que sale de mi imaginación. Edelman, uno de los institutos más grandes de relaciones públicas, publicó hace poco el Trust Barometer, que estudia las relaciones y vínculos de confianza de los ciudadanos, de las personas, con diferentes entes, instituciones o personas. Y en la tabla general de con quién tienen más vínculo y confianza las personas, está en tercer lugar el CEO o empleador. Por eso es importantísimo lograr una vocería cercana y articulada de mi empleador para movilizar a las organizaciones en la consecución de objetivos. El tercero es creer que a todos debemos comunicarles lo mismo de la misma forma. La segmentación de audiencia es clave para poder transmitir el mensaje correcto, en el tono correcto, en el formato indicado. Al equipo comercial no le puedo hablar igual a como le hablo al de tecnología, aunque le esté dando la misma información. Esa segmentación se vuelve relevante si yo logro determinar las características de mi audiencia, los gustos de mi audiencia y el lenguaje que entiende mi audiencia. Eso puede ser desgastante, hacer ese estudio puede ser demorado, pero seguramente será lo que cambie y dinamice la comunicación para lograr lo que queremos, que es impactar.
El año pasado, según datos de Gallup, casi 7 trillones de dólares se perdieron en productividad en todo el mundo debido a la falta de motivación de empleados. Y esa falta de motivación no se da por azar. Esa falta de motivación se da justamente porque hay incertidumbre, porque hay chisme, y la incertidumbre y el chisme es tan solo una reacción natural a un vacío de información que las organizaciones a veces se quedan cojas al transmitir. Y por último, está el de suponer que a la gente solo le importa lo social. Creer que las fiestas, los cumpleaños, todo aquello que convoque fiesta por nuestra cultura y nuestra idiosincrasia es lo que importa. Y en la vida real eso es importante porque es humano, pero también es muy importante la estrategia. Vincularlos y montarlos en el bus de la estrategia para que sientan que su trabajo, que no es solo un sentir sino un hecho, es importante dentro de la organización y es lo que permite la consecución de esos objetivos. Habiendo repasado o listado estos 4 pecados, quisiera preguntarle a Juan si desde su experiencia considera importante la opinión del colaborador respecto al entorno laboral, o si no lo es tanto, si no deberíamos prestarle tanta atención. Bueno, Diana, yo creo que es fundamental escuchar al colaborador. Yo creo que es fundamental la voz del colaborador adentro de la organización. Me acuerdo, hace unos 6 años vino a Colombia Richard Branson, el dueño de Virgin. El tipo tiene aerolíneas, disqueras, celulares, banco, y vino a dar una conferencia. Yo estaba en primera fila y una de las preguntas que le hicieron fue: oiga, usted es uno de los hombres más ricos y más innovadores del mundo. ¿Cuál es su secreto? Yo estaba feliz con un esfero y un cuaderno ahí al frente. Dije, ya voy a tener el secreto de este tipo. Se quedó callado 5 segundos y levantó la cabeza y dijo: no, yo no soy uno de los hombres más innovadores del mundo. Yo dije, ¿y a qué vinimos? Perdimos la plata. Oiga, ¿el secreto dónde está? Y dijo, mi secreto, ¿sabe cuál es? Mi gente. Mi gente es la creativa, mi gente es la innovadora, mi gente es la que hace realidad las cosas, mi gente es la que está en relación constante con el cliente, escucha atentamente, vive el día a día. Y si yo pierdo la voz de escucha con mi colaborador, pierdo las oportunidades de crecer, de innovar, de hacer cosas diferentes. La voz del colaborador es realmente la voz del mercado, la voz que necesitan nuestros clientes, es la voz de nuevas oportunidades, es la voz del negocio. Si no escuchamos, perdemos las oportunidades de crecer o de sobrevivir en el mercado. O como hablábamos hace poco con nuestro grupo de Búho, de ser sostenibles en el mercado. La voz del colaborador es la voz también de la sostenibilidad. Juan, otra cosa importante dentro de la comunicación o de la dinámica de comunicación de las empresas es el típico buzón de sugerencias o la intranet. La intranet parece ser ahora el nuevo cuarto de San Alejo de las organizaciones. Ponen desde el cumpleaños del dueño hasta las vacaciones de la señora de los tintos. Está todo. ¿Te ha pasado desde lo que has vivido asesorando empresas que abran un buzón de sugerencias pero no lo atiendan, no escuchen, abandonen la comunicación y cumplí con poner un buzón? ¿Eso es suficiente? ¿Te ha pasado? Mucho. No solamente con buzones, ni con intranet. ¿Qué tal las carteleras? Desastre. Miren un error que cometen las compañías. Entra un colaborador, una persona que va a entrar a la organización. Entró su primer día. Lo primero que hace esa persona es ir a buscar la cartelera, porque todavía no tiene relación con muchas personas dentro de la organización. Entonces necesita informarse, saber qué hace la compañía y demás. Y llega a la cartelera y lo primero que encuentra es una circular amarilla, arrugada, de hace 5 años. Inmediatamente a esa persona, el subconsciente le empieza a mandar señales de no volver nunca a recibir información en la cartelera. Que dice, la información que está ahí está desactualizada. Entonces empezamos a desconectar canales. Ahora, con la pregunta tuya del buzón. Es un grave error que pasan mucho en las organizaciones, que abren un buzón para creer que estamos en un canal de escucha y nunca abrimos el buzón para escuchar o leer o interpretar lo que nos están diciendo los colaboradores ahí. El colaborador se da cuenta de eso. Inmediatamente desconecta la comunicación con la organización. Se siente que la organización no lo escucha, que no es valorado y no es apreciado dentro de la organización, que su voz no vale. Entonces me acuerda un estudio que habían hecho
sobre separaciones de parejas, divorcios. El mayor índice de divorcios en el mundo es por no sentirse escuchado. Uno de los dos en la pareja se desconectan, empiezan a no tener esa importancia en el otro o sentirse que no es importante para el otro, que no es valorado en el otro. Porque no pensamos que las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Es una relación entre organización y colaborador. Y si no buscamos estrategias de conectarnos, de buscar esa forma de crear relaciones, pues empezamos a tener rotación, ausentismo, falta de productividad, falta de compromiso. Y las compañías se están quejando, es que la gente no da una extra milla, es que estamos teniendo un problema gigante de rotación. Empiece por pensar si tiene un buzón que no escucha, un buzón que no abre, un buzón que está lleno de telarañas y la gente está viendo que están lleno de mensajes que jamás fueron escuchados, que han sido abandonados. Juan, digamos que ya pasamos por un poco el mensaje, un poco los medios, hablando también de los líderes, pero ahora hablemos de las audiencias. Yo me he sorprendido recientemente con empresas grandes de más de 7,000 colaboradores que entiendo que el reto de tener tanta gente pueda impedirles conocer a profundidad su audiencia. Pero eso tampoco puede ser justificación para comunicar como sea y transmitir la información y el mensaje como sea. Herramientas hay, y muchas en el mercado. Desde tu experiencia, ¿cómo se segmenta una audiencia? ¿Cómo lo hacen ustedes? Diana, uno de los grandes retos en comunicación es segmentar. Pero si ni siquiera preguntamos, un ejemplo, ahorita con mi hija, acabamos de cambiarla de colegio. Ella está en un colegio tradicional, pero no se sentía que le iba bien. Se estresaba mucho con los exámenes y demás, y la cambiamos a un colegio personalizado. Y lo primero que hicieron en este colegio fue hacerle unas pruebas e identificar si María Alejandra era auditiva, visual o kinestésica. Fue lo primero que hicieron y se dieron cuenta que María Alejandra era kinestésica. Entonces la rectora del colegio nos dijo las formas tradicionales de la educación, que es un profesor al frente, el alumno tomando nota, no le ayuda a María Alejandra. María Alejandra es kinestésica y necesita aprender en movimiento, en juego de roles, con casos y demás. El cambio, solamente con eso, mejoró exponencialmente los resultados de María Alejandra. Cuando entramos a las compañías y empezamos a identificar cosas como esas, normalmente las organizaciones piensan exactamente igual. ¿Cómo se comunican visualmente? Carteleras, intranets, redes sociales, pensando en medios visuales. Y nunca han preguntado si su gente es auditiva o kinestésica. Y a una compañía de flores, 18,000 colaboradores, donde empezamos a identificar eso, nos dimos cuenta que el 40% de la población era auditiva. Ese 40% de los 18,000 colaboradores, cuando no reciben comunicación, al ser solamente comunicación visual, no la percibe el cerebro para estas personas auditivas, se siente excluida. Y cuando una persona se siente excluida, pierde el sentido de pertenencia. Pues no pertenezco, no me están comunicando, no me están hablando, no pertenezco a la organización. Y cuando una persona no pertenece, no genera un alto nivel de compromiso en la organización. Hace estrictamente lo necesario y busca no pertenecer, no estar en la organización. Entonces aumenta la rotación, aumenta el ausentismo porque no pertenezco a esa comunidad que es la compañía. Cosas tan sencillas que realmente no cuestan. Por ejemplo, enséñale a los líderes, que estábamos hablando ahorita de liderazgo contigo, a que manden mensajes de audio por WhatsApp, no regañando, creando conexión emocional, creando formas diferentes de abrir conversaciones. ¿Cuánto cuesta enviar un mensaje de voz por WhatsApp? Cero. Las compañías están sufriendo, es que los canales, ¿cuánto nos cuestan? Nada. La creatividad es infinita. Y la creatividad no es hacer cosas onerosas con toda la plata del mundo. Eso no es creatividad. Creatividad es pensar en encontrar soluciones cuando estamos en austeridad. Cuando no tenemos los recursos necesarios. Cuando no tenemos todo a la mano. ¿Cómo generamos un resultado sin tener todo a la mano? Ahí la invitación es, seamos creativos. Conozcamos, preguntemos, busquemos la forma de conocer realmente al colaborador. Pero no conocer el cargo. Es que este es el vicepresidente y este es el cajero. No, conozcamos al ser humano. Conozcamos realmente cuáles son esos movilizadores del ser humano. Preguntemos realmente
cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Hay muchas herramientas, arquetipos de personalidad. Es muy diferente hablarle a una persona introvertida o establecer comunicación con una persona extrovertida. Muy diferente. Es muy diferente crear comunicación con una persona visual a una persona kinestésica. Si nosotros conocemos realmente, ahí tenemos una gran oportunidad de impactar, de conectar al colaborador, pero conectarlos con los retos del negocio. Es cierto, y ahora pienso en el contenido. Decías, el cerebro nos protege de lo que no nos aporta en alguna medida, de eso que nos intoxica porque de tanto verlo, pues como que se nos vuelve paisaje y hasta nos genera estrés. Yo he visto en las organizaciones que lo social, los cumpleaños son importantes, pues estamos hablando de seres humanos que tienen una vida, que nos cuentan su historia y la humanización de la comunicación es determinante, pero ¿qué pasa con todos estos o darle mejor el foco solo a lo social y dejar de lado la estrategia? En Búho, por ejemplo, hacemos unos ejercicios una vez al semestre durante 5 horas. Nos vamos todos de la oficina a un espacio diferente a trabajar en estrategia. Pero esto no es una clase magistral, esto es innovación todo el tiempo, actividades todo el tiempo. Bueno, vamos a hablar del why de Búho y todos empiezan a contribuir y todos se montan en la estrategia. Me acuerdo otro momento, hace unos años nos fuimos a Subachoque todo el día, desde Carlos Villa, que mide 2 metros, hasta Doña Cris, que es la ternura en pasta, armando carpas en una actividad de trabajo en equipo, de solidaridad, de estrategia, porque al final terminó en cuál iba a ser nuestra estrategia comercial para el siguiente año. ¿Has visto que las organizaciones dejan de lado la estrategia y se quejan porque no logran objetivos? ¿O me lo estoy inventando un poco? No. Pasa en la vida real, como se dice. Sí, pasa todo el tiempo. Las compañías se están preocupando y creen que comunicación es hablar del cumpleaños del compañero, hablar de la reunión de fin de año. Y no, al colaborador le interesa saber en dónde está. Al colaborador le interesa saber qué impacto tiene él en la organización, en el negocio. Le interesa saber qué impacto social crea la compañía. Le interesa saber si vamos bien o vamos mal. Quiere ser parte de. No se quiere sentir excluido. Cuando no le contamos qué estamos haciendo, qué estamos logrando, qué no estamos logrando, excluimos a las personas. Y es lo mismo que pasa en el matrimonio. ¿Qué pasa si uno excluye a la pareja en una decisión? Hoy la gente quiere ser partícipe. No quiere ser un florero que está puesto en una mesa, bonito, adornado. Quiere ser parte de. Y si es un reto inspirador, y si es un reto de que haga sostenible la organización, ahí vamos a tener al colaborador comprometido y dando esa milla extra que necesitamos todas las compañías. Creo que lo que dices es la empresa, las organizaciones tienen un reto de quitarnos el número que somos. De alguna manera, gracias al Big Data, gracias a todo lo que expuso Cambridge Analytica sobre somos un dato con muchas variables y las empresas pueden ser el lugar en donde dejemos de sentirnos un dato y seamos no solo seres humanos, sino constructores y co-creadores de una razón social, de un propósito que en últimas tiene alguna función social en muchos escenarios. Creo que de nuevo, la comunicación se convierte en esa herramienta para hacernos partícipes y hacernos personas. Suena chistoso, pero es que creo que a eso hemos llegado, a que somos un número con variables, datos, logaritmos, algoritmos y redes sociales. Y la empresa tiene una oportunidad enorme, ahora que lo pienso. Diana, mira que lo que estás diciendo, hoy uno de los grandes retos de las compañías es dejar de ver un cargo al frente de la organización, o cargos al frente de la organización, el vicepresidente, el cajero, el vigilante, la señora de aseo. Tenemos que dejar de ver ese cargo, tenemos que ver al ser humano, que tiene sueños, gustos, necesidades, pasiones, miedos, preocupaciones, que tiene un arquetipo de personalidad, que se comunica de una manera diferente al que tiene al lado. Si nosotros empezamos a ver eso, creamos lazos diferentes. Miren lo que empieza a pasar, a usted que le encantan los números. Hoy pasamos el 75% de nuestra vida útil trabajando. Pensemos en Bogotá, más o menos unas 10 horas trabajando al día. Entre 8 y 10 horas es la jornada laboral en Colombia. El doctor recomienda que nosotros durmamos
8 horas, yo duermo 4. Si a eso tú le sumas desayuno, almuerzo, comida y 3 horas en trancón todos los días en Bogotá, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, te queda 1 hora libre para hacer lo que tú quieres. Eso sumado es el 75% de tu vida útil trabajando, ¿no es cierto? ¿Dónde está el reto? Que según Gallup, el 90% de las personas en el mundo no están comprometidas con lo que están haciendo. Están conformes. Entonces, ¿tú te imaginas qué es para un ser humano trabajar el 75% de su vida útil en algo que no lo motiva, que no lo inspira, que no lo moviliza? Eso genera más de 3.000 muertes al año en Colombia por frustración, estrés, suicidios. En Colombia han aumentado los suicidios el doble. En Colombia ha aumentado un 175% las llamadas a violencia familiar, a llamadas a línea de emergencia por violencia familiar, por no manejar el tema emocional, por la crisis emocional que estamos viviendo. Hoy las compañías tienen la gran oportunidad, y más que la oportunidad, tienen hoy en día la obligación de crear un cambio en la relación con los colaboradores. Romper lo transaccional, acabo de hacer un poquito, usar unas palabras un poquito más subidas de tono, cambiar las horas nalga versus un sueldo y volverse empresas mucho más sostenibles, en trascender la relación con el colaborador, en buscar cómo convierto al colaborador en mejor ser humano todos los días, en devolverlo a la casa después de esas 8 o 10 horas de trabajo en mejor ser humano. Hoy es la oportunidad que las compañías se vuelvan a redignificar con ese factor humano y cambiar la relación, a volverse una relación mucho más empática, positiva, cercana, influyente, que conecten emocionalmente. Yo ahí no sé si redignificarse o empezar a dignificarse. Creo que nunca antes nos habíamos visto expuestos a este reto. Ahora que hablas de salud mental, la sostenibilidad no es solo que haya mujeres en la mesa directiva. No. La sostenibilidad va mucho más allá y hay una responsabilidad social de mantenernos vivos. ¿Y qué más herramienta que la comunicación y el lenguaje como vehículo para conectar a la gente? En Búho estamos trabajando por una política de salud mental, porque si el 75% de nuestra vida se pasa en oficina, pues esa oficina debe ser un entorno seguro. Y el entorno seguro no es ponerle colchones a las paredes. El entorno seguro es tener sanas relaciones, tener cargas justas, mantener vínculos sanos, y todo está atravesado por la comunicación. Todo. Con ese tema de la comunicación, hay una frase que me decía Darío Restrepo, que es el director de Casa Editorial del Tiempo. Me decía: Juan, mire, la comunicación es para la sociedad tan importante como el aire es para el ser humano. Mira el poder de esa frase. La comunicación es tan importante o tan vital para la sociedad como el aire es para el ser humano. Pensemos en todo lo que puede estar pasando en una familia sin comunicación. Piensen en todo lo que puede estar pasando en sus entornos. Su compañero de trabajo, su amiga, su novio, su novia, su hijo, su esposa, que no se sienten escuchados, que no logran comunicarse con su entorno. Pensemos no solamente en el tema económico, del negocio. Pensemos en el impacto realmente de vida. Si somos una compañía de 2 personas, eso ya es una compañía. 2 personas son una compañía. Pensemos en una compañía de miles y miles de personas. Realmente la necesidad de un impacto social en volvernos mucho más humanos y empáticos para generar, trascender como organización, para ayudar al otro a trascender como ser humano. A mí me llama mucho la atención que la comunicación se vuelve herramienta, vehículo, y hablando en entorno laboral, digamos, cambiando un poquito de tema más hacia lo administrativo, hacia lo corporativo, hay áreas dentro de las empresas que ven la comunicación como el que hace la cartelera y el que hace la fiesta de fin de año, pero no buscan apoyarse en ellos para movilizar, para lograr objetivos, para llegar a metas. Y no sé si te ha pasado que hay áreas de la organización que es como: con ellos no trabajo. Es que yo no tengo nada que comunicar. ¿Seguro? Estás perdiendo una oportunidad valiosa, pero pues es tu decisión. Y se me viene a la mente el tema de comunicación externa y marketing. ¿Has visto en algún lugar, en alguna de tus historias, cómo alguna área sencillamente rechaza la comunicación y la hace a un lado porque no, con ellos no? ¿Para qué? ¿Lo has visto? Mucho.
Y uno de los grandes problemas que tienen las compañías o las áreas es que hacen muchas cosas, pero no las cuentan. Y ahí lo que nosotros les decimos a las compañías es: ¿qué es lo que hace una gallina cuando pone un huevo? Cacarea. Cacarea y cacarea y cacarea para que su entorno sepa que puso un huevo. ¿Por qué las áreas y las compañías no miramos lo que hacen las gallinas? El mundo animal, el mundo biológico, todo, las plantas, los animales, siempre nos están enseñando algo. ¿Por qué no usamos eso? Uno de los mayores pecados del mundo en las áreas es ese. No comunican, no saben comunicar. Hacen una cantidad de cosas y se quejan porque la gente dice: no, es que la gente no hace, es que la gente no sabe la estrategia, es que la gente no sabe cómo le está aportando a la organización. Pues usted le ha contado, o creamos un producto nuevo en esta área y demás. Y nadie se enteró el dueño del área, el gerente del área y su equipo. ¿Y el resto? ¿Qué pasa si el resto se entera y logra llevar eso a más clientes? ¿O usa lo que ya hizo esa área para empezarlo a implementar en su área y ser mucho más productivos? No repetir lo que ya hizo esa área o esa persona. Es como yo potencializo y lo utilizo a mi favor. Esa es una herramienta de productividad espectacular y de innovación. Potencializar la idea del otro. Y nosotros no lo usamos porque creemos que ese es mi secreto, porque no queremos que el otro se entere. ¿Cuánto estamos perdiendo ahí en plata, en dinero, en productividad? ¿Cuánto estamos perdiendo en tiempo? ¿Cuánto estamos perdiendo en eficiencia? Y las organizaciones están sufriendo por subir la rentabilidad, por aumentar su EBITDA. Y con cosas muy pequeñas como esas pueden tener grandes oportunidades de impactar los números en el negocio. De acuerdo, hace tal vez 2 años, antes de la pandemia, yo tenía a cargo la cuenta para un banco y tenían un lanzamiento de un portafolio virtual bastante amplio, pero tenían diferentes agencias: la agencia creativa, la agencia de contenido y nosotros que hacíamos la medición de eso que ellos ejecutaban. Y un día yo le decía a mi cliente, que era el de marketing: ¿qué tal si nos sentamos las 3 agencias y construimos los 3 junto contigo como banco lo que vamos a hacer? La pauta, la actividad, la táctica, todo. No, es que eso no es tan buena idea. ¿Por qué no? Es que cada uno tiene un rancho diferente, por así decirlo, un conocimiento diferente y no sé si pueda salir bien. Después de mucho intentarlo, porque menos mal nos contaron con mucha antelación que esa campaña iba a salir, nos pudimos sentar las 3 agencias. El retorno a la inversión de esa campaña fue espectacular, porque logramos sentarnos las 3 agencias a crear el contenido, a nosotros con los datos diciendo: vea, a esa hora no, porque es que a esa hora, si usted le quiere llegar a los tomadores de decisión, a esa hora los tomadores de decisión están almorzando. No van a escuchar radio, no van a ver tele. Póngalo en prime time, ahí le va a funcionar. La de contenido, vámonos con estos periodistas. La creativa, utilicemos estos recursos visuales. Y fue espectacular. Pero justo porque unimos esfuerzos, porque juntos somos más y podemos sacar adelante muchas campañas e impactar a lo que queramos. Esta era para que abrieran productos digitales. De pronto mañana es para que compren pestañinas, no sé. Pero es tan poderosa la comunicación y el trabajo en equipo que mueve sociedades, sin duda. Y mira con lo que estás diciendo tú, es el ejemplo de lo que estamos diciendo hoy. El colaborador, en muchos casos, tiene la información, conoce al cliente o conoce su día a día. ¿Qué pasa si unimos a diferentes personas de diferentes áreas y nos comunicamos? Dejamos de ser silos, que ese es otro de los problemas de la comunicación, convertir la comunicación en silos. El silo de ventas, el silo de marketing, el silo del servicio, el silo de operaciones, el administrativo. ¿Y qué pasa si creamos flujos y formas de comunicarnos diferente? Así es. Hablando de áreas, a mí me gustaría pedirle la opinión a nuestro director de comunicación externa y marketing para que nos contara cómo él, desde su rol, trabaja con el área de comunicación interna, o si no trabaja. ¿Le ha sido útil? ¿No le ha sido útil? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Lo primero que siento que hay que mencionar es que la comunicación externa no funciona sin la comunicación interna. Y me quiero explicar un poco en eso. Y es que la comunicación interna articula a los equipos de trabajo y los alinea bajo una directriz empresarial.
Esto lo que le permite a la comunicación externa es amplificar esos mensajes y esos temas de comunicación interna que se convierten en un propósito comercial. Entonces, cuando hablamos de marca empleadora, cuando hablamos de valores a destacar de la organización, cuando hablamos de hitos importantes que se deben comunicar, a eso me refiero cuando hablamos de ese propósito comercial. Y en este caso, la comunicación externa busca evidenciar esa narrativa corporativa y las capacidades de una verdadera marca empleadora desde todas sus aristas y diferenciales. Eso es básicamente lo que buscamos hacer y no podría ser posible sin la comunicación interna. Esto me lleva al segundo punto, y es que la comunicación externa debe ser un reflejo de la cultura organizacional. Sus valores, sus oportunidades, sus retos, sus dolores, su talento, absolutamente todo lo que se mueve al interior de las organizaciones. Pero sobre todo debe ser un megáfono de lo que la comunicación interna está haciendo a nivel de organización y cómo está logrando estructurar ese equipo alrededor de ese mensaje o de esa alineación estratégica. Porque al final de cuentas, ellos, los que hacen parte del equipo, son nuestros principales influenciadores, son nuestros principales voceros y ellos son el reflejo más fiel de lo que es una marca. Entonces, si yo vendo humo con mi comunicación externa, voy a estar traicionando de alguna manera ese vivo reflejo de la marca interna, porque si lo que no se vive al interior de la organización se vende afuera como humo, pues es un riesgo reputacional bastante grande. Entonces, si un empleador o si un colaborador o si una persona de la empresa no se siente reflejada con la comunicación que se refleja o que se muestra al exterior, los mensajes que nosotros tratemos de posicionar con intención comercial van a perder validez y relevancia. Ahí yo le quiero meter una cucharada con lo que está diciendo Oscar, que estoy 100% de acuerdo. Uno de los errores, creo que más comunes que vemos nosotros en las compañías es el doble discurso. Hacia afuera decimos que somos una cosa y hacia adentro otra. Un ejemplo, le decimos a nuestros clientes que somos súper innovadores. ¿Sí? Lo ponemos como un valor, la innovación y demás. Y hacia adentro, pues no somos innovadores. Nos ponemos bravos cuando tenemos algún error. ¿Sí? O cuando un colaborador nos trae nuevas ideas, decimos, no, eso no funciona, ya lo hicimos. Y cometemos el error fatal de crear el doble discurso. Afuera decir algo y adentro realmente no vivirlo como lo dice usted. Y es muy común en las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa con una persona que crea dobles discursos? Desconectamos a alguna de las dos audiencias, o al cliente interno, al colaborador. Y si desconectamos a alguien, pues no generamos la productividad que necesitamos. No generamos las oportunidades de crecimiento. Nuestros colaboradores son los que nos ayudan a generar el impacto en el cliente. Son los que están vendiendo, son los que están creando nuevos productos y servicios. Entonces, como usted lo decía, pues para mí no solamente el tema reputacional, es el tema de productividad, es el tema de rentabilidad, es el tema realmente de impacto en el mercado. ¿Y qué pasaría si nuestros mismos colaboradores, cuando salen de la compañía, por X o Y razón que salieron, empiezan a decir, ¿qué innovación allá adentro? Allá no existe la innovación, mira lo que nos pasaba. ¿Cómo se lastima la reputación ahí? Sí, el riesgo es gigante entre la desconexión entre la comunicación externa y la comunicación interna. Total, porque nosotros hace un tiempo a nivel interno hacíamos una campaña de digan no a la esquizofrenia organizacional. No puede decir una cosa afuera y hacer otra adentro o contar otra historia adentro. Y pues en casa de herrero, asadón de palo, no puede ser. Y hace unos años para Búho hicimos un estudio de comunicación interna en donde encontramos unos insights relevantes en la medida en que nos mostraban unas grietas donde los directivos vivían una organización, pero los analistas vivían otra. Y habían unas brechas enormes porque no solo veían y vivían otra organización, sino que además hacia afuera estábamos contando una historia. Entonces, diferente. Entonces, lo que buscamos con ese estudio fue centralizar, dar unas herramientas específicas para ser coherente, y acá me robo un poco lo que decía Juan hace un rato de pienso, digo y hago y está alineado, no una cosa por un lado y otra cosa por el otro lado. Por ejemplo, en Búho tenemos un valor de ser mentores. Nosotros somos mentores de nuestros clientes, pero también somos mentores de nuestro equipo. De manera que es el mismo mensaje, solo que con diferentes enfoques. Porque la comunicación, como bien lo decía Oscar, no es una amiga, es mi hermana siamesa. O sea, somos de la misma familia y no podemos separarnos.
Bueno, ya sabemos entonces cuáles son esos pecados de la comunicación interna, pero ¿cómo podemos evitarlos o qué soluciones podemos plantear para esos pecados? Y aquí traigo a colisión un servicio de acompañamiento con 3 principios. El primero tiene que ver con la escucha. Sabemos que las buenas conversaciones ocurren cuando tenemos la capacidad de escuchar. Y es escuchar a los colaboradores no solamente para identificar sus dolores, sino también para entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones personales y profesionales para encontrar una alineación con la estrategia de la organización. El segundo principio son los datos. Necesitamos datos para tener claridad de cómo estamos actualmente. Y menciono esto porque muchas organizaciones utilizan diferentes canales, diferentes mensajes, pero quizás no saben en qué aspectos pueden mejorar si están cometiendo quizás estos pecados y cómo poder responder estratégicamente a ellos. Es ahí donde los datos nos dan claridad y nos permiten tomar esas decisiones que estén alineadas a la organización. Y por último, tenemos la co-creación. Es un trabajo que se debe hacer de manera conjunta, no es simplemente quedarnos en una escucha, en los datos, sino cómo podemos acompañar a nuestros clientes, a diferentes marcas, organizaciones, a responder estratégicamente a lo que ellos quieren lograr, vinculando siempre a su equipo. Ahí es donde parte todo, cómo podemos escucharlos, tener datos para lograr nuestros objetivos. Y con estos principios, entonces, ¿qué resultados podemos tener en las organizaciones? Lo primero es gestionar herramientas que nos permitan mejorar la fidelización. Es imposible que todos los colaboradores en una empresa quieran quedarse siempre, pero lo que sí podemos hacer es entender cuáles son sus dolores, cómo podemos trabajar sobre ellos y cómo podemos estar alineados estratégicamente. También podemos tener mensajes que hacen vivir la cultura. Una es la cultura que nosotros queremos impulsar y otra es la que realmente estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos desde la comunicación interna trabajar en esos mensajes que sean coherentes con lo que queremos ser y con lo que estamos siendo actualmente? Y por último, una gestión que no tiene que contarse, sino vivirse. Y esto lo menciono porque uno de los grandes retos es cómo podemos mostrar el valor de la comunicación interna, cómo podemos mostrarles a los gerentes, a diferentes áreas y a los empleados que la comunicación es necesaria también a nivel interno. Entonces, esto nos permite contar con esta gestión que vivimos de manera conjunta en la organización. Bueno, ya estamos terminando. Yo quisiera agradecerle a Óscar, a Juan, nuestro invitado, por habernos permitido tener esta conversación tan interesante, y a Camila. Y yo solo quisiera cerrar con una invitación para los equipos de talento, de comunicación interna y a los CEO. O sea, esto es transversal y neurálgico porque lo que buscamos es tener defensores de marca. No nos sirve tener embajadores, necesitamos tener defensores y los defensores nos van a proteger de esas crisis de reputación a las que todas las empresas estamos expuestas, sin lugar a duda. Y la comunicación es una herramienta útil, fenomenal, fabulosa, que acompaña todos y cada uno de los procesos y esta talismán tiene la magia del talismán que permite detonar la felicidad de la gente, la vinculación de las personas. Así que, pues, muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Ha sido un placer haber tenido esta charla, que se vuelva a repetir, ojalá. Y pues unas palabras de cierre de tu parte. No, Diana, yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes, a Búho, a Óscar, a ti, Diana, y a Camila por este espacio. Y quiero dejarles un mensaje para que lo usemos después. Estamos en el momento perfecto para crear nuevas relaciones. No hay mejor momento que el que estamos viviendo hoy. ¿Queremos ser más productivos? ¿Queremos ser más rentables? ¿O queremos ser sostenibles? Conozcamos a nuestro colaborador. Creemos lazos diferentes, creemos conexiones diferentes, creemos relaciones diferentes. Nunca se nos olvide que el 80% de las decisiones del ser humano son emociones. No son racionales, son a través de la emoción. Y la mejor forma de crear esos lazos de conexión es con la comunicación. Diana, gracias por tu invitación. Feliz de estar acá y nos vemos muchas veces más de acá en adelante. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders y Óscar Jaimes Navarro.
contamos con el acompañamiento de Acorde Media. El guión estuvo a cargo de Rafael Zulbarán Castillo. El diseño de sonido es de Dayan Osorio. Gracias por escuchar.